Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis, temporada número 20. Siempre digo que me sorprende estar en la temporada 20 de este programa que comenzamos allá por el año 2006. Quiero agradecer, esta semana tuve la alegría, la felicidad de recibir un premio. A mí me encanta ir por la calle, que la gente me salude, pero también me encanta que los pares, de alguna manera, reconozcan el trabajo que uno realiza en lo cotidiano, que es la divulgación médica y científica. Hace muy poquitos días, vimos la imagen, recibí en el Sheraton Hotel, en el curso Simposio, de Avances en Urología 2025, esta distinción de la Sociedad Argentina de Urología, que cumple 100 años esta entidad, un reconocimiento a la labor periodística y la difusión de los temas de la especialidad. Por supuesto, quedo agradecidísimo a todos ellos. Ahí estamos viendo cómo el presidente de la entidad, el doctor Claudio Graciano, y también el director de jornadas y congresos de la Sociedad Argentina de Urología. No sé cuántas presidencias tuvo el doctor Miguel Ángel Costa, pero creo que fueron 5 presidencias de la Sociedad Argentina de Urología. Me entregaron esta distinción en el marco de este simposio, lo cual me pone muy feliz y bueno, me hace engrosar un poquito la lista de premios. Siempre han sido muy generosos conmigo, inclusive este programa, que ya tiene 4 Martín Fierros físicos y además ha tenido varias nominaciones para el mismo premio. Esperemos este año que nos convoquen para el Martín Fierro Latino, un programa de salud que dure 20 años de manera ininterrumpida, porque ni siquiera enero y febrero este programa se ha dejado de emitir, tal vez con repeticiones en esas fechas de estivales, pero este programa siempre ha tenido continuidad. Hemos cambiado de señal hace muy poco tiempo, estamos aquí muy felices en NET y también en Caras TV y en Somos Samba, con lo cual realmente no puedo estar más que contento y feliz de esta criatura que ha nacido ya hace 20 años. Vamos a hablar acerca de una patología altamente prevalente en la Argentina y en el mundo. Seguramente usted sabe cuando vamos a hablar de doctor, me subió la presión, no sé, tengo alta la mínima, si se me junta la mínima con la máxima me voy a morir. Bueno, para hablar de todos estos mitos y verdades, estamos aquí con la doctora Judith Silverman. Un placer tenerte acá, Judith, gracias por haber venido. ¿Qué tema? El tema de hipertensión. Muchas gracias por la invitación. Sí. A veces la gente, yo siempre le decía a los pacientes, ¿usted es hipertenso? No. Bueno, en realidad un poquito, dice, a veces, cuando me pongo nervioso. Pero es nerviosa mi presión, me dice. Es como que la gente a veces se avergüenza de tener presión arterial o soslaya lo que es la hipertensión, pues es una enfermedad silente de alguna manera, no da síntomas en el inicio. Es que en realidad ese es un tema muy importante porque al no dar síntomas uno se siente sano. Claro. Y eso es lo que sucede, ¿no? También cuando uno se pone nervioso la presión sube, pero después baja, claro, ¿no? Ante una situación de estrés puede subir. Lo importante es registrar la presión arterial ya desde los niños, ¿no? Entonces, bien, eso es interesantísimo, porque, a ver, cuando uno le dice a los padres hay que tomar la presión a su hijo, dice, pero es un chiquito, ¿cómo le va a tomar la presión? Y sí. Sí, hay que tomar la presión y además tiene también mucho que ver la historia familiar, ¿no? Si los padres, los abuelos son hipertensos, porque es una enfermedad que uno la puede heredar y es en un alto porcentaje eso. Pero por otra parte, la presión se debe tomar desde los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, todas las etapas de la vida. Uno tiene que registrarse la presión arterial para saber y tener conocimiento, ¿no? Cuando decís niños, ¿a partir de qué edad uno debe controlar la presión? A partir de los 3 años, sí, a los niños se les controla la presión, más aún si tiene antecedentes de que sus padres
son hipertensos o que la madre tuvo una complicación en el embarazo también por hipertensión, entonces eso es también muy importante, ¿no? A ver, imaginemos, padre, madre, hipertensos ambos. ¿Qué probabilidad tengo de que mi hijo o hija sea hipertenso? Y es una alta chance porque es una enfermedad que gran parte la hereda, ¿no? Es un porcentaje importante de los hijos, los nietos a veces, que también heredan de sus abuelos, así que siempre en el interrogatorio es, bueno, madre, padre, abuelos, hipertensos, hermanos, claro. Y entonces ahí tiene también, tal vez puede tener, ¿no es cierto?, heredarlo, ¿no?, desde el punto de vista genéticamente. ¿Quiénes son más hipertensos, los hombres o las mujeres? En realidad toda la población, si pensamos que a partir de los 50 años la mitad de la población es hipertensa, estamos hablando de un número importante. Y como vemos ahí, el principal, la hipertensión es el... Judith, me acompañás acá? Sí, claro que sí. Si vemos que la hipertensión es el mayor factor de riesgo de muerte en el mundo, y si lo comparamos con los otros factores de riesgo, como puede ser el tabaquismo, el colesterol, la desnutrición, sexo inseguro, etcétera, todos estos ítems, la hipertensión es la más frecuente. A la cabeza de todo. Entonces uno lo tiene que controlar como factor de riesgo, como van y se hacen un análisis y entonces uno quiere saber cómo está, ¿no es cierto?, la glucemia o quiere saber cómo está el colesterol. La hipertensión es un factor de riesgo importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque daña cerebro, corazón, riñón, la vista, todo lo que es la parte circulatoria, es hipertensión arterial, nos daña las arterias. Cuando me recibí de médico, me acuerdo que los primeros regalos que recibí era un tensiómetro de columna, de mercurio, ¿no? ¿Y cuán subjetivo era por un estetoscopio, cuán subjetivo era la medición de la presión arterial? A veces la gente dice, no, fui a la farmacia y me tomaron la presión. ¿Cuántas veces la tomaron? No, una vez. ¿Y qué dijo? No, que tengo la presión bien, o que tengo la presión alta. Y yo lo volví a controlar y variaba. Y el transcurso del día también varía. ¿La hipertensión varía durante el día? Y sí, es que si uno dice, yo a veces les pregunto, ¿no? Le digo, ¿usted cuántas presiones arteriales tiene durante 24 horas? ¿No es cierto? ¿Cuántas presiones distintas? No, yo siempre me la tomo y me dice una cifra que siempre es la misma. Le digo, eso es imposible, porque si uno tiene, por ejemplo, 60 latidos por minuto, cuando uno le está tomando la presión, tiene 60 presiones diferentes en un minuto. Entonces cuenten cuántos millones de presiones distintas puede tener. Ahora, uno tiene también que ver que esas presiones cuando las toma, es decir, tiene que tomar por lo menos 2 o 3 veces, con diferencia de un minuto entre cada toma, y entonces la primera la descartamos, porque es el estado de alerta. Esto me parece espectacular, cómo se toma la presión, porque a veces la gente se la toma parado, se la toma después de venir a hacer ejercicio, se las toma en momentos que no debería hacer. Explícanos, describinos esta imagen, por favor. ¿Cómo se ve? La presión arterial se toma sentado, ¿no es cierto? Relajada la persona, con el brazo, con un respaldo que tenga, el brazo apoyado en un plano, ¿no es cierto?, en la mesa. Y entonces ahí, fíjense, las piernas los pies apoyados en el piso, no tiene que haber tomado café, té, mate previo a por lo menos media hora antes de tomarse la presión. Y fíjense que no tiene, tiene que tener también cuando le toman la presión la vejiga vacía. Si te van a hacer pis, ¿qué pasa? ¿Sube y baja la presión? Y no, te sube. Es decir, que tenés que ir previo al baño, después te tomamos la presión. No tiene que hablar durante la medición, tiene que estar relajado, el brazo a donde le ponen el manguito tiene que estar a la altura del corazón. Vos acá trajiste un tensiómetro. Traje un tensiómetro. Este es el tensiómetro que se debe usar. Este es uno de los que se debe usar. Uno de los que se debe usar, que son los automáticos. Claro, muchas veces la gente no sabe cómo colocarlo. Este viene bastante fácil porque este es como autoajustable. Sí, pero si no viene una tela, que la tela se mueve, tiene un velcro seguro como para poder ponerlo. Si tengo camisa, ¿puedo tomarlo arriba de la camisa? No, es sobre la piel. Y si me subo la camisa y me aprieta acá... no es lo ideal, no es lo ideal porque ya te estás ahí, vos estás apretando también a lo que son la parte ¿qué tomo? vascular. ¿Brazo izquierdo o brazo derecho? En realidad, cuando uno viene un paciente de primera vez, uno le toma de un brazo y del otro y elige el dominante, llamamos el que tiene mayor presión,
para tomarle la presión desde ese lado. Este hay un mito que la gente dice, no, esto es automático, no sirve. Sin embargo, vos fuiste presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. No importa la marca, hay algunos que son homologados. Este sería, digamos, el dispositivo, el automático, en el cual no hace falta los estetoscopios. Exactamente, porque el estetoscopio uno puede, hay muchos errores, ya sea del operador que tenga un problema hasta auditivo, claro, o que te distrae un ruido. O por otra parte, cuando ponen justamente el estetoscopio entre lo que es la tela, ¿no es cierto?, el manguito y la piel. Entonces ya está mal. Algunos los venden hasta con la campana puesta acá y eso no sirve. No tiene que haber nada entre esta tela y la piel donde estamos tomando el brazo donde estamos tomando la presión. ¿Cuándo se considera que una persona es hipertensa? ¿Cuánto debo tener de máximo y cuánto debo tener de mínimo? La realidad es que uno están guías, ¿no es cierto? Que también ahí se las puse si quieren verlas, pero bueno, la presión arterial, hipertensión, estamos hablando cuando tenemos valores por arriba de 140 a 90, es decir, 140 de máxima y 90, ¿no es cierto?, de mínima. Después tenemos las que están realmente, aquellas que son muy cercanas, ¿no es cierto?, a lo que es estos valores. Y bueno, esto... Vos acá decías, claro, tomar la presión y la gente dirá, pero si le pones eso en el brazo de un chiquito, le cubre todo el brazo. Entonces hay distintos manguitos. Distintos manguitos, porque esto no tiene que, en un brazo que es más gordito, por ejemplo, si le ponemos uno pequeño, estamos obteniendo un valor que no es el real. Entonces es importante el manguito que se usa. Eso es importante. Si yo quiero tomarle a una persona muy, muy delgadita, probablemente yo tengo de niños y entonces el de niño le va a la adulta delgadita, ¿no? Claro. O cuando es alguien que tiene el brazo muy obeso, entonces hay que tomar con los manguitos así más grandes, al igual que cuando uno hace una presurometría. ¿Cuántos argentinos tienen hipertensión arterial? Y mira, es como, fíjate que por arriba de los 50 años, la mitad. Es una población importante, un número... ¿Y lo saben? Y en realidad, en general, como la hipertensión no duele, ¿no? Porque si acá alguien tiene una enfermedad que le duele, va y consulta o le da miedo, ¿no? Sí. Pero la hipertensión es algo que no la tienen como una costumbre medir, ni en las consultas, por ejemplo, de diferentes especialidades que la deberían medir. En ginecología, obstetricia se debería medir la presión porque... Es difícil. ¿No es cierto? Es difícil que suceda. Es difícil que suceda, no en algunos lugares donde... ¿no? Pues me imagino que vos trabajás en un centro de cardiología, entonces están entrenados los médicos, otras especialidades para tomar la presión. Obstetricia, gineco... Pero sabemos que en la rutina diaria el médico necesita ver muchos pacientes hay especialidades decirle que no tome lo asiento, hacer. respáldese, apoye los pies, vaya a hacer pis, vuelva que le tomo la presión, esperemos un minuto que tomamos de otro lado. No, ya está. Se nos fue la consulta. Bueno, la presión dijiste menos de 100... Fíjense, esto es lo que normal. Sería normal, menos de 130-80. Hoy en día estos son ya los valores de las últimas guías que recientemente hicimos entre 3 sociedades científicas, que es re valioso esto, porque es la Sociedad Argentina de Cardiología, después la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Nos juntamos, hicimos... Determinaron esto. Ahora yo te pregunto, esta gráfica, ¿es igual en Estados Unidos o cambian los valores? No, yo leí cosas tremendas. No, yo te voy a decir, vos tenés, hay guías, por ejemplo, son algunas diferentes en Europa y dentro de Europa, por ejemplo, España tiene algún tipo de valor distinto, Estados Unidos también apunta a mucho más baja la presión arterial por diferentes estudios que han hecho. Pero la realidad es que lo que es la mayoría, lo ideal sería menos de 130-80. En esta, bueno, está como que sería la presión arterial normal, después tenemos limítrofe y después a partir de 140-90 es hipertensión. Sintomatología, rápido, sí, no. Me duele la cabeza, ¿tengo presión alta? Y si por el dolor tenés la presión alta, pero no es un signo de que si tenés dolor de cabeza... entonces sos hipertenso. ¿Me duele la nuca? ¿Tengo presión alta? No, cualquier cosa que te dé dolor, el dolor aumenta la presión.
tengo un derrame en el ojo, ¿tengo presión alta? Y primero, una de las cosas importantes, tenés que ir a oftalmología y por otra parte siempre uno le toma la presión, pero no es algo que sea así siempre, que si tiene un derrame en el ojo sea por hipertensión, porque tenés un derrame cuando uno va a una guardia y puede tener, cuando tiene realmente una afección ocular, es porque por ahí tiene una crisis hipertensiva, claro, y entonces eso se maneja desde otro lado o también con el sangrado de la nariz. Bien, seguiré haciéndote 2 millones de preguntas, pero no tenemos tiempo. Pero te voy a invitar de vuelta porque nos queda el tratamiento. Se sí. trata una droga, 2 drogas, 3 drogas, a quién hay que tratar, a quién no hay que tratar. Mira, es importante el tratamiento hoy en día, todas las guías empiezan con 2 drogas asociadas y eso hace que el paciente tenga más adherencia al tratamiento. Obvio, que tomar... y después pasa a 3 fármacos en un solo comprimido. Interesantísimo. Quédate con nosotros un ratito. Bueno, sé que tienes mucha ocupación. Bueno, vamos a hablar ahora sí de un tema que seguramente alguna cosa le podrá ser familiar, que tiene que ver con miedos a veces irracionales. Hay mucha gente que tiene miedo a volar, otro tiene miedo a las arañas, otro tiene miedo a los perros. Pero muchas veces esto es irracional, esto se llama fobias. Para hablar acerca de fobias, aquí estamos con el licenciado Gustavo Bustamante, psicólogo, que es presidente actual del Fobia Club, ¿no? ¿Es correcto? Sí, Guillermo. Bueno, gracias por haber venido. Un placer. Sí, siempre das respuesta, es importante. Algún día te voy a llamar de emergencia. Bueno, a ver, la pandemia ha dejado una huella importante en cuanto a las depresiones, a la ansiedad, a las fobias. Sí, claramente. Han aumentado en todo el mundo las consultas de salud mental, en especial la ansiedad y la depresión. La ansiedad, ¿por qué? Porque empezó con un gran miedo, con una gran preocupación acerca de los riesgos, de algo desconocido. Tenía todos los condimentos para aquel que sea fóbico o ansioso despertara un temor irracional. Perfecta, como se dice. La tormenta perfecta. Entonces, a partir de ahí, la gente se empezó a rehabilitar, recuperamos la movilidad, pero muchos quedaron estancados. Y ni hablar de aquellos que perdieron lo social, la interacción, el temor a hablar en público, el temor a sociabilizarse, porque, bueno, para ellos fue un capital enorme que habían adquirido y que lo perdieron de un día para el otro, porque eso es un hábito, es una repetición, es un estímulo permanente, ¿no? ¿Se nace con fobia o la fobia se adquiere a través del tiempo? Uno nace con una predisposición a la fobia. ¿Nace con una fobia o puede nacer con predisposición a varias fobias? A varias. Tiene una capacidad de reacción frente a los estímulos que es mucho más rápida, que además repite ciertos circuitos que tienen que ver con reacciones cerebrales y circuitos neuroquímicos, y eso lleva a que una persona tenga la capacidad de desarrollar una fobia. Ahora, ¿podemos tener fobia a cualquier cosa? No. No. Sabemos, es selectiva. Es muy selectiva. Por ejemplo, elementos más modernos, como puede ser el enchufe, la gente no le tiene fobia al enchufe. Claro. Pero sí a la cucaracha, pero sí a la rata. Sí, y uno dice, ¿cuántas ratas se cruzó una persona que vive en Buenos Aires? Probablemente ninguna, pero en su fantasía, lo mismo las víboras, en su fantasía es el riesgo potencial de poder cruzarse con un animal de esos. ¿Quién tiene más fobias, las mujeres o los hombres? Las mujeres. ¿Y a qué se debe? ¿Se puede saber? Aparentemente hay una cuestión que tiene que ver con el desarrollo, digamos, de la evolución, ¿no? Donde el hombre tuvo que salir a la conquista de la selva, de cazadores. Enfrentarse con riesgos, subir alturas, traer cosas pesadas. Y de hecho su cuerpo también responde con mayor eficacia ante un ataque, ¿no? Hoy no, por ahí porque hay mucho equiparamiento, pero en realidad históricamente ha sido así, es como que el hombre estaba más preparado para la lucha, para el combate, se sentía más seguro, se sentía más fuerte. En cambio la mujer era más evitativa, más de aislarse, más de encerrarse, ¿no? Vos la vez pasada me contaste la cantidad de fobias que hay, si vos me decís fobias, y empiezo como si fuera Feliz Domingo y te digo 10. Sí. Pero ¿cuántas fobias hay? Alrededor de 7.000 descriptas. ¿7.000? 7.000 descriptas. Ah, me quedé recontra corto. No, porque te vas a encontrar con nombres griegos, con nombres adaptados. Nombrame las más comunes, 5, y las 5 más raras que hayas escuchado en tu consulta. Bueno, las más comunes, la claustrofobia, número 1, top.
Se crece con el tiempo la claustrofobia, porque yo noto gente que no era tan claustrofóbica, me incluyo en ese grupete, Sí. y a medida que pasa el tiempo, Sí. el Empieza la sensación del pero encierro, la incomodidad. No un encierro razonable como dentro de un avión, sino en El ascensor, el quedarse entre resonador, el tomógrafo, una sala de espera, el auto, coupé, de estar sentado en la parte de la atrás. parte de atrás. La ropa, a veces la ropa, La a veces ropa. un cuello muy apretado, la persona se empieza a sentir incómoda, sofocada. Ajá. Y de hecho, en la actualidad, con el tema del uso del aire acondicionado, ¿cuánta gente tiene disputas maritales porque la mujer pone el aire acondicionado pero deja la ventana abierta? Y el marido dice, no, cerrá la ventana, no, pero me ahogo. Entonces empieza un tironeo. Bueno, causa divorcio eso. Pero bueno. Eso es la más común. La más común. Volar también, ¿no? Volar. Aerofobia. Muchísima gente hoy tiene la obligación de volar por claro, trabajo, por trabajo, un montón de cosas, por estudio, por muchas cosas, no solo por placer. Después tenemos el tema de la maxofobia, personas que no pueden manejar en autopistas, en rutas, se manejan en un circuito muy chiquitito, el barrio, una vueltita, 30, 40 kilómetros de velocidad máxima, pero cuando tienen que desplegar más velocidad, se aterran. ¿Y qué siente la persona fóbica? Tiene síntomas físicos que tienen que ver con la taquicardia, con la sudoración, con el mareo, con la pérdida de control. El fóbico siente que está en un riesgo inminente. ¿Es lo mismo que un ataque de pánico? No, porque el ataque de pánico viene de la nada. De la nada, perfecto. Esa es la diferencia. Es la gran diferencia. Porque esto, cada vez que me subo al ascensor voy a tener el mismo síntoma. En cambio, en el pánico me puede pasar un día en el colectivo, en la calle, hasta durmiendo me puede agarrar un ataque de pánico. Y eso hace que sea desesperante, porque ya no se siente seguro en ningún lugar. Ahora, de las más raras que has visto en tu consulta o que tengas conocimiento, ¿cuáles son las más raras? A ciertas texturas, por ejemplo, la lana. Tenía pacientes que no podía tocar ningún suéter de lana porque tenía una reacción, un terror. Y a los botones, no podían ver botones. He conocido gente con fobia a los botones. Docentes que le han pedido a sus alumnos que se cambien el guardapolvo, que se pongan tachas en vez de botones. No podía ir a un control médico porque dice va a aparecer el médico, se aparece con botones de nácar, 4 agujeros, se tenía que escapar. A nombres. ¿Nombres? Sí, nombres particulares. Entonces llegaban al punto de romper la guía telefónica en su momento. Si escuchaban por el altoparlante de un supermercado el nombre, dejaban el chango cargado y se iban corriendo. A ciertas formas regulares e irregulares, como los panales de abejas, donde las personas entran en una conmoción y se empieza a aterrar y tiene que evitar. Es increíble. Cifras, siempre me gusta hablar de estadísticas. Acá estamos viendo 264 millones de personas, es un universo importante. Y esto es del año 2015. Trastorno, claro, prepandemia. Prepandémico. Y esto supongo que está disparado que tal vez a, no sé, cifras. No, bueno, se habla en algunos lugares casi el 45% de la población que desarrolló una preocupación desmedida por diferentes circunstancias. Esto es lo que hablamos nosotros. En las Américas, más mujeres que hombres sufren de ansiedad. Exacto. Ahora, la gente va a la consulta. Yo te cuento, mira, tengo fobia a los botones. ¿Existen terapias digamos, que me pueden mejorar la condición? ¿Es difícil mejorar esa situación? ¿O a veces eso tiene cura también? La cura en salud mental es casi imposible, diría yo. Nadie habla de cura, sino hablamos de recuperación. Sí, yo lo dije cura y lo pensé, digo, es difícil. Pero sí, claro, y toda la gente quisiera curarse, pero no es una gripe. De eso no se va a curar, digamos, de la salud mental. Puede tener una recaída. Sí tenemos tratamientos que son más eficaces. La terapia cognitivo-comportamental está pensada para el tema de la ansiedad. Es la terapia de elección en todo el mundo. Es la primera opción que hay que darle a los pacientes. En caso de que falle, después vamos sumando farmacología, otro tipo de terapias, pero nosotros tenemos que trabajar, primero, en tener claro el diagnóstico. ¿Tiene fobia a los sapos? Bien. ¿Qué pasa cuando aparece un sapo? ¿Se escapa, huye del lugar, le genera asco, rechazo, aversión? Bien, vamos a trabajar todo lo comportamental. Pero el trabajo, más allá de la interpretación de los síntomas, de la reactividad, es llegar a un momento donde podamos exponerlo, que haya una exposición en vivo. No que lo toque al sapo, no es que le dé un beso al sapo. Con solo verlo, los pacientes están tranquilos cuando dicen, puedo agarrar una escoba y sacarlo del palier de mi casa a la noche, no me encierro.
tengo pacientes en Argentina que llaman a los amigos a que vengan a buscarlos a la noche porque no pueden salir a prender el auto que está en el garage. Porque dicen, mirá si hay un sapo acá abajo del auto. Entonces, tremendo. vienen los amigos, lo acompañan después a ¿Qué la amigos, Sí. Te llama un amigo para decir, Sí. prendeme el auto porque pienso que hay un sapo abajo. Muy Bueno, difícil, pero bueno, hay que difícil, comprenderlo. Es difícil, porque hasta hemos tenido situaciones de índole policíaca, por decir, por el tema de la fobia. Gente que cruza la calle sin mirar y por ahí lo atropella un auto. Gente que empieza los gritos en su casa y tiene que venir la policía pensando que hay una situación de violencia doméstica, de algo que por ahí... Claro. Bueno, la manifestación es el terror. La persona que tiene fobia tiene terror. Tiene terror. Por eso muchas personas juegan, a veces lo tratan de acosar, le tiran un sapo si es que tiene fobia a los sapos. Bueno, eso es muy humillante, espantoso. muy espantoso y muy doloroso. Ahora, imaginemos que yo tengo 3 hijos y yo soy fóbico a los gatos. Sí. ¿Mis hijos van de alguna manera a absorber esa fobia mía y la van a reflejar ellos también o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Mira, si vos tenés fobia a los gatos, seguramente no hay un gato cerca en tu casa. Seguramente tus hijos van a mirar tu reacción cuando ves un gato. Seguramente van a sentir, si los llevas de la mano, la transpiración en la mano y que te cruzaste de vereda. ¿Qué va a aprender el chico? Va a aprender que eso es de riesgo. Claro. Y por eso vienen muchos padres diciendo, yo me quiero curar porque ya veo que el nene empezó con síntomas. Lo llevo a la plaza y no se quiere alejar. Está siempre cercano a mí y me dice, mirá mamá, hay un perro en la otra cuadra. Bueno, me cuida a mí, pero ya se cuida a él. Sí, yo veo muchas veces cuando viajo, cuando vuelo, los padres tan tensos que se ponen ya en el aeropuerto, empiezan a pelearse, a discutir, y veo los chicos como miran, y yo me cuenta que están pasando una situación de estrés máximo. Y después los veo en el vuelo y yo pienso en esos chicos, digo, estos chicos serán futuros aerofóbicos. Es probable que sí, por lo que me estás diciendo. Muy probable. Entonces, primero, naturalizar la salud mental en el sentido de que todos podemos tener un problema mental y que necesitamos ayuda y eso debería ser algo aceptado socialmente. Como padre, uno dice, sí, voy a hacer terapia, sí, tengo este miedo, lo voy a vencer. Incluir a la familia en el tratamiento. De esto de no hacerle bullying por tal tema, no caerle encima, no contarlo públicamente. Hay padres que se encargan de contar las fobias de los hijos frente a los otros, ¿no? Y como llega Navidad, vienen los familiares y no tienen otra cosa que contar la anécdota de cómo salió corriendo porque vio una paloma. Ahora, por lo que vos decís, 7.000 tipos de fobia, hay fobias muy comunes, del universo entero, digamos el 100% de la población. ¿Qué porcentaje no tiene fobia? Al menos una. Porque, a ver, hay fobias muy comunes, ¿no? Cuando yo, hago las campañas de vacunación, la gente muchas veces tiene fobia a las agujas, ¿no? O los objetos punzocortantes. Sí. Eso es bastante frecuente, muy frecuente. Y ni hablar lo que nos pasó en pandemia, que nosotros teníamos que acompañar a los pacientes para que se vacunen. Porque el paciente no era que no se quería vacunar, no podía, no toleraba la situación. Y además, entraba en un pabellón, había 300 personas, no tenían ni tiempo para aclimatarse. Claro, Era como muy incómodo. Algunos pasaron la primer dosis, la saltearon y fueron recién la segunda, ¿no? Bien, te quedas con nosotros. Sí. Podemos una tanda, una pequeña tanda. Enseguida volvemos. No se vaya, quédese con nosotros. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por 1 año. Medife, estamos con vos.
En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.